La semana pasada comenzamos a hablar acerca de este tema que me pareció tan importante. Hace tiempo ya comenzamos a entender un poco y a hablar acerca del reino de Dios y el rol que nosotros tenemos, que la palabra dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, ejerciendo gobierno, ejerciendo influencia sobre ámbitos tan importantes. Es algo tan fundamental en nuestros días para poder alcanzar efectividad. Lo que pasa es que nosotros todavía tenemos el chip de la religión. Y mientras nosotros conservemos el chip de la religión, pensamos que el evangelio es para ámbitos religiosos. El evangelio es para un salón, para una reunión. El evangelio es solo para que si estoy mal me pongo bien, si estoy triste estoy alegre, si estoy pobre me puedo enriquecer o puedo prosperar. O sea, ver de qué manera yo logro un beneficio personal y no entender que fuimos llamados para producir en Dios todo aquello que se nos fue dado y activar en Dios todo aquello que se nos fue dado. Entonces, no se trata de un sentimiento, se trata de reconocer y entender lo que somos, lo que fuimos hechos en Cristo. Entonces, no se trata de un sentimiento, sino de una identidad. No es por merecimiento, no es por capacidad, es por una posición que se nos fue dada por gracia y para gracia. Necesitamos entonces, como dijimos, ser edificados porque tenemos funciones que ejercer en la vida, el sacerdocio santo, consagrado, dedicado, ¿sí? Entonces, como dijimos, esa palabra sacerdocio parece que, la primera imagen que el sacerdote, el cura. Sí, no tiene nada que ver con eso. Servidor, diga servidor. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso con lo que vimos. Primera de Pedro 2:5 decía, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sí? Amados, hay algo que tenemos que entender. Los que tenemos muchos años en el Evangelio lo hemos comprobado y los que tienen menos también seguramente. Hay cosas que en el Evangelio no nos han resultado. Claro, decir eso parece ser algo contradictorio, pero ser sincero no es ser contradictorio, porque el Evangelio funciona. Ahora, ¿por qué no nos ha funcionado? Porque no hemos entendido la totalidad o con claridad todo aquello que se nos fue dejado. Entonces, concebimos el Evangelio ¿desde qué lugar? Desde una religión. Lo concebimos desde ese lugar. En una reunión, en un ámbito donde sienta la presencia de Dios, venga y recibe el toque del Señor. Y entonces todo eso era recibir el toque, las emociones, pero no entendimos o no nos explicaron en profundidad lo que realmente el Evangelio produce en la vida de una persona. Porque si el Señor dice, los hice reyes y sacerdotes, y nosotros a semejante asignación lo hemos rebajado a un ámbito de una reunión. Entonces fue el peor error que pudimos haber cometido. Y nunca se nos aclaró que esto era para la vida, no para una reunión. Era para la vida. Diga para la vida. Entonces, pero para que nosotros podamos ejercer esa posición, necesitamos entender que debemos ser edificados. No hay otra manera en que yo pueda ser casa espiritual y sacerdocio santo, porque yo tengo que crecer, yo tengo que desarrollarme en Cristo, tengo que ser edificado. Avancemos. Primera de Pedro 2:9 dijimos, ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio.
nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Diga real sacerdocio. Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes. Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios, hablando de Jesucristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? ¿Quién fue este hombre? ¿Quién fue este rey Melquisedec que se menciona en Génesis 14? ¿Sí? Se menciona que era sacerdote del Dios Altísimo, al mismo Dios que servía a Abraham. En ese tiempo todavía no había ley, en ese tiempo todavía no estaba nada establecido, solamente era la fe, era Abraham en ese momento. Y Abraham, después de venir de la guerra y de haber vencido a varios reyes, dice que trae el botín de la guerra y Melquisedec lo espera, lo bendice, le da pan y vino y le hace una declaración. Y dice que Abraham, de la noche a la mañana, en una acción, le entrega los diezmos de todo el botín. Todavía no entiendo el por qué lo hizo. Sí, en realidad hay muchas razones por qué lo hice, pero más allá de eso, digo, ¿qué representó para Abraham en ese momento para que él tomara semejante acción? Porque no es que le dio el diezmo de un sueldo, era el botín de 4 o 5 reyes, estamos hablando de 4 o 5 naciones, o sea que se imaginan lo que era eso, ¿sí? Era fuente inagotable de riqueza, era un montón. Sin embargo, le dio a él, pero más allá de eso, ¿qué es lo que representaba a Melquisedec? A diferencia de los sacerdotes que después vinieron, que eran los levitas, que morían y tenían que ser reemplazados, Jesús vino una vez y para siempre. Su sacerdocio no va a cambiar porque es eterno, porque Él vive todavía y está establecido en un nuevo orden que es el orden del nuevo pacto. Melquisedec, que significa rey de justicia, que significa rey de Salem, cuyo nombre está relacionado con la paz, sacerdote del Dios Altísimo, no estaba relacionado con ninguna nación ni con ninguna tribu terrenal. Era el sacerdote del Dios Altísimo. En Génesis no aparece su genealogía, ni padre, ni principio, ni fin de días. ¿Sí? Aparece esa vez y no aparece más. No hay registro de nada. Sin embargo, proféticamente fue anunciado como la imagen de Jesucristo, quien sería proclamado para siempre sumo sacerdote según ese orden, el orden de Melquisedec, que era del Dios Altísimo. Entonces, si Jesucristo vino a ser el sumo sacerdote, él tomó una posición que le fue dada por el Padre. Ahora vamos a ver otras cosas que son sumamente interesantes. La semana pasada vimos las funciones de los sacerdotes de la época, ¿sí? Del antiguo pacto, ¿sí? Dijimos que enseñarían sus juicios. No voy a hablar de la semana pasada, simplemente estoy haciendo una breve reseña. Enseñarán tus juicios, enseñarán con dedicación. Vimos el libro de Esdras 7:10, dice que dedicado por completo a estudiar la ley, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos. Enseñaban con sabiduría, de los labios de los sacerdotes atesoraban sabiduría y de su boca los hombres buscaban instrucción. Vimos la importancia, lo que ellos manejaban bajo un pacto que tenía fecha de vencimiento. Sin embargo, hicieron todo esto y es maravilloso. Enseñaban los juicios, o sea, tenían conocimiento de la justicia de Dios, eran dedicados a estudiar la palabra, eran dedicados a ponerlo en práctica y eran dedicados para enseñar a otros también.
enseñaban sabiduría y los hombres buscaban esa sabiduría. Enseñaban juicio, enseñaban sobriedad para poder discernir. Y dijimos puntualmente, y fuimos cerrando con esto la semana pasada, si aquellos sacerdotes que ministraban según un pacto que ya venció, que ya caducó, ¿cuánto más ahora que nosotros fuimos hechos sacerdotes, ¿sí? Según el lineamiento y este nuevo pacto establecido en Cristo? Si ellos tuvieron que ejercer su posición con dedicación y efectividad en un pacto y en un sacerdocio que terminaban, ¿qué podemos nosotros creer que cómo debería de ser nuestro sacerdocio? ¿Sí? Entonces la semana pasada hicimos mención a eso, ¿no? Sabiduría, discernimiento, entender juicios, dedicados a estudiar la palabra. Porque muchas veces pensamos que el que se dedica a estudiar la palabra es el pastor y alguno más. No, no, no. Todos, diga todos. No, pero convencido, diga todos. Todos tenemos que estudiar la palabra. ¿Sí? Eso no es para algunos, es para todos. Ahora, por eso el sacerdocio de todos los hijos de Dios es fundamental que lo entendamos y que asumamos el rol. No es solo congregarse, es comprometerse enteramente a la posición asignada en Cristo. ¿Qué representa esto? Que en toda mi vida y en todos los órdenes de mi vida rendiremos un culto a Dios en calidad de ese real sacerdocio que portamos. ¿Sí? Por eso dice Romanos 12:1, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Quiénes presentaban sacrificio? Los sacerdotes. ¿Qué espera Dios? Que nosotros presentemos todos los días a Dios sacrificios con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Que le rindamos honor. ¿Qué significa con nuestro cuerpo? Significa con nuestro accionar, con nuestro trabajo, con nuestras ocupaciones, con nuestro talento, con nuestros dones, con nuestras habilidades, ¿sí? Poder desarrollar y brindarle a Dios adoración y exaltación. En la antigüedad, y ahora sí para continuar con el mensaje de lo que quería compartir, en la antigüedad los padres constituían o se constituían como sacerdotes de su familia, con la responsabilidad de instruir a los hijos en el camino y en todo tiempo y de todas las formas pedagógicas posibles a sus hijos. No era solamente leerle un versículo, contarle una historia, no. Era algo más. Enseñar e instruir, capacitar, entrenar. Los padres del antiguo pacto desde la casa establecían los fundamentos de la fe a sus hijos. A tal punto que Dios respaldaba tanto esta acción que si un hijo se rebelaba contra lo que Dios decía, debía de ser apedreado. Así era de estricto antes. Que hoy estemos en la gracia no significa que tenemos que tomar esto de manera liviana. Al contrario. Sabemos que hoy la responsabilidad sigue siendo la misma y o mayor de aquel tiempo. ¿Sí? Porque hoy no estamos entrenando a los hijos para una reunión evangélica. Los estamos entrenando para la vida, para recuperar todo para el Señor. ¿Cuánto más en este tiempo nos corresponde esta tarea de recuperar el orden sacerdotal e instruir a nuestros hijos
en sabiduría y en la palabra de justicia. Yo tengo que conocer la sabiduría de Dios, tengo que conocer la palabra de justicia que está en el nuevo pacto y entrenar a nuestros hijos en esa palabra. Llevar nuestros hijos a una escuela evangélica o traerlos a la escuela bíblica no nos saca la responsabilidad de lo que tenemos que hacer nosotros. Todo eso es un complemento. El que lo pueda hacer está bien, pero lo más importante es lo que sucede en casa. Lo más importante es lo que nosotros planteemos desde nuestra casa. Nada reemplaza la responsabilidad de los padres sobre los hijos y de lo que se debe hacer en casa. Lo que realmente marca a nuestros hijos no es lo que puedan ver en una reunión, sino lo que puedan vivir en la casa. Lamentablemente, muchos hijos son debilitados en la fe por la forma de proceder de los padres en la casa. Digo, porque me han llamado hasta hijo de pastores. ¿Sí? Tranquilo. Algunos de sus hijos también me han llamado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la reunión va a solucionar todo. Que lo tengo que traer a la rastra a una reunión, aunque sea, porque creo que en la reunión va a ser donde todo se solucione. Y todavía creemos que eso es así. No, no es así. Que venga a la reunión está bárbaro. Que Dios le puede hablar en una reunión, que Dios lo puede tocar, le puede mostrar, le puede convencer de justicia, de pecado. Está todo bárbaro. Pero el trabajo que nosotros hagamos, lo que nosotros mostremos desde la casa, es lo que realmente va a funcionar. Los hijos van a terminar siendo lo que vieron en casa. No es lo de afuera, sino lo de adentro que funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de los dos cónyuges no tira para adelante? Y bueno, ¿qué va a hacer? Resígnense. ¿Así es? ¿Se piensan que es así? ¿Por qué? Diga, todos somos sacerdotes. Diga, mujeres, a ver las mujeres conmigo. Nosotras también ejercemos el sacerdocio. Hombres, nosotros también ejercemos el sacerdocio. O sea, no hay una exclusividad. En Cristo ya no hay hombre-mujer. Todos somos uno en Cristo. ¿Está? ¿Sí o no? Entonces, cuando uno de los dos no asume el rol, por lo que sea, porque todavía no se entregó al Señor, porque todavía no conoce a Dios, porque todavía no sabe, lo que sea, la otra persona, la otra parte debe ejercer. Hay un texto un ejemplo puntual que es maravilloso. Segunda de Timoteo 1:3, que habla puntualmente de Timoteo y habla de la mamá y de la abuela. ¿Sí? Dice, segunda de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Fíjate, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, o sea, los mayores marcando el terreno. Con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? En esta ocasión vemos que acá no hubo excusas. ¿Pero por qué? Fíjate lo que dice Hechos 16:1. Hablando de Pablo y en su viaje misionero, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aclara una realidad, que ella era judía y el padre era griego. ¿Eso estaba bien? Que ella fuera judío en ese tiempo y el padre griego. ¿Estaba bien esa mezcla? No. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Se permitía. Y sucedían en estos casos. El padre que era griego no consideraba necesario la enseñanza, la instrucción, la capacitación de Timoteo en las cosas del Señor, pero la mamá y la abuela sí. ¿Sí? Y esto venía por herencia. Había empezado en la abuela, siguió en la mamá y ahora estaba en él. Esa misma fe, que había una fe generacional que se transmitió hasta Timoteo. O sea, ambas mujeres estuvieron comprometidas. Eran judías creyentes. No era solamente un lazo emocional, era una función, no era una función filial solamente, sino compartir la fe. Interesante, digo, abuelos, ¿qué hacemos con nuestros nietos? ¿Pensamos que regalarle un juguete, una ropa, ya está bien? No. Los abuelos tienen también el deber de acompañar y de instruir y de guiar en la fe. Claro. Fíjate, la abuela le transmitió a la mamá y ahora el nieto, Timoteo, que Timoteo fue un hombre de Dios poderoso. Sí, entonces, no era solamente un vínculo filial o sentimental, un vínculo familiar, era sobre todo espiritual. Hay un deber. Entonces, ¿qué es lo que compartimos con nuestros hijos, nuestros nietos? Tenemos que saber que está bien compartir todo lo demás, pero tenemos que tener un lugar y un tiempo para decirle, vos naciste con un propósito. Tu vida tiene un diseño. No sos cualquier cosa. No viniste a la tierra porque el aire es gratis. Naciste porque Dios te trajo, porque en vos hay un propósito. O sea, si nosotros no nos capacitamos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros pensamos que la escuela bíblica, entonces le decimos a los maestros que se carguen. Ustedes enséñenle. No. ¿Desde cuándo? Nosotros somos los sacerdotes. Siempre lo fuimos. Y no digo esto porque hayamos sido el ejemplo. Digo, todos tuvimos que ir aprendiendo sobre los errores y los horrores que muchas veces hemos cometido. La fe de Timoteo fue inculcada y sembrada por la abuela y por la madre. Entonces vos ves que es un vínculo superior. No es solamente algo emocional que cumplo con tenerlo, lo llevo a la plaza, juego a la pelota y ya está. No. Fundamentalmente tendremos que instruir a nuestra descendencia. Si no le enseñamos nosotros que los amamos, ¿quién lo va a hacer? ¿El sistema? El sistema nos está entrenando para el sistema, para que no crean, para que vivan dependientes de un sistema. ¿Sí? Cuidado. El sistema no te va a pedir permiso. El sistema adoctrina a los jóvenes y a los niños sin tu permiso. Nosotros muchas veces somos demasiado cautos, amado. La palabra hay que sembrarla, sea como sea. Tomémonos un tiempo para darle lo mejor y saber que ellos nacieron para triunfar en Cristo. ¿Amén o no amén? Por eso acá aclara una mujer judía y un padre griego. O sea, estaba mezclado. Lo mismo que luego se traduce en el yugo desigual. No unáis en yugo desigual. O sea, un judío y un griego no debían haberse juntado nunca. Sin embargo, se juntaron. Cuando nosotros nos juntamos con la persona equivocada, no funcionamos. Ahora, si estamos ya juntos y hemos permanecido juntos, busquemos al Señor y vayamos para adelante. ¿Sí? Mientras podamos y tengamos tiempo de cambiar y de elegir lo correcto, hagámoslo. Por eso, ¿por qué se unieron? Porque estaban fuera de Jerusalén.
fuera del ámbito, ¿sí? Estaban en Listra. Entonces, en Listra había un grupo de gente, había griegos, había romanos, había judíos. Entonces, en esa mezcla se juntaron. Amados, muchos hijos no están rebeldes ni con Cristo ni con el Evangelio de la gracia, sino por la decepción de los padres. Y es tristísimo, te digo, porque me ha, me ha pasado hijos de pastores que me han llamado, han querido hablar conmigo, ¿sí? Muchas cosas que vieron que les hizo daño. El tema es que cuando el sacerdocio no está o se pierde, se debilita la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Si se debilita la iglesia, se debilita el cuerpo. La fortaleza de una congregación no está en la capacidad de un líder, sino en las fuerzas de los sacerdotes que ejercen su rol en la familia. Diga calidad. ¿Calidad de qué? De familia. Cuando no se hace la tarea correcta, se comienzan a crear demandas a los de afuera. ¿Sí? El pastor no me visita, el pastor no hace, no va, no viene, no dice, no me llama, los líderes tampoco. Al final nadie me tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Quién tiene que hacer la tarea? Por eso, entender eso nos va por un lado, asumir una responsabilidad, sí o sí. Pero por otro, también una descarga, porque sé que ya no puedo echarle la culpa a otros, que sí o sí me tengo que hacer cargo, ¿sí? Porque mañana, cuando yo vea el fruto de eso, ¿dónde queremos ver a nuestros hijos? ¿Dónde queremos ver a nuestros hijos? Sirviendo a Dios, en paz, con buena familia. ¿Cómo queremos ver? Importante. Familia, familia fuerte, iglesia fuerte. Cuando se pierde el sacerdocio, no solo se pierde el rumbo, sino se pierde la eficacia. Y tenemos que ser sinceros. Hemos vivido un evangelio que no nos ha resultado en gran parte. Sí, somos salvos, sí tuvimos paz, qué bueno, qué lindo, la reunión, congregarnos, la familia de la fe, pero en la práctica vemos que muchas veces no nos resulta. ¿Por qué si yo me congrego, mis hijos no me siguen? ¿Por qué? Porque no se trata de congregarse solamente, se trata de mostrar en la vida lo que portamos. No es un tema religioso. Por eso, en el nuevo pacto se establece lo que somos y no es un tema religioso, es un tema de identidad. Fuimos constituidos, tenemos la capacidad, tenemos la autoridad y tenemos la habilidad de Dios para hacerlo. Tenemos la habilidad. Obviamente que tenemos que aceptar y reconocer la autoridad de los ministros que Dios ha colocado, según Efesios 4, que son los oficios que Dios ha colocado establecidos por su voluntad y que tienen la capacidad y la responsabilidad de instruir, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero en Cristo todos tenemos la misma posición. Todos. En Cristo todos tenemos la misma posición. Muchas veces, no sé si tanto, pero muchas veces. Pastor, ore por mí. Ore por mi hijo, usted que está más cerca de Dios. Yo sé que ustedes no lo dijeron nunca, pero ¿lo pensaron o no? Amados,
No podemos pensar eso nunca más. Todos estamos al mismo nivel. Claro, eso derriba un montón de cosas que ahora vamos a hablar, pero los super ungidos y demás, estas cosas que se han creado, que hemos inventado, que no son ciertas. En Cristo todos tenemos la misma posición. No la misma asignación ni la misma responsabilidad, pero sí todos tenemos la misma posición. A todos el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, no es que el otro tiene más, lo escucha más Dios. El otro día estaba escuchando una entrevista que me pareció importante, una fábrica de dulce de leche, la fábrica de dulce de leche más grande de Latinoamérica, que produce el 70% del dulce de leche que circula en todos los alfajores, el 70% de los alfajores de la Argentina. ¿Sí? Y estaban los dos hermanos, que son los dos sucesores, está el padre, y ahora estaban los dos hijos, son hermanos, son socios, son dueños, pero uno es gerente general y otro es gerente de ventas. El gerente de ventas, por más que sea el hermano, que sea el dueño y que sea socio, le tiene que rendir cuenta al hermano mayor, al hermano que es gerente general. Entonces el que le entrevistaba le dice, pero dice, vos le tenés que rendir cuenta a tu hermano. Y sí, y está bien, porque tiene que haber un orden. En privado somos hermanos, podemos discutir, pero en la práctica, en la asunción de la empresa, cada uno tiene un rol y en ese rol cada uno tiene que ser efectivo. Por eso avanzamos tanto, porque no discutimos roles, discutimos eficacia, cómo ser la cosa mejor. Por eso logramos el 70% del mercado y hoy tenemos la fábrica más grande de Latinoamérica. Digo, qué bárbaro, hay que tener humildad, ¿eh? Para ser dueño, ser socio, pero a la vez rendirle cuenta a tu hermano, que no lo ve, en el momento ese no lo ve como el hermano, lo ve como el gerente. Y como gerente general, él necesita tener todo un informe completo y concreto. Así que el hermano le tiene que rendir cuenta. ¿Qué tal? Digo, ¿qué ejemplo? Sí, muchas veces uno quiere ser el que tiene la última palabra, ¿no? Y no entender que en los roles, en hacer que cada uno cumpla el rol que debe de cumplir de la mejor manera, hace que sea eficaz. Porque algo con 5 cabezas no funciona, con 3 cabezas no funciona, con 2 cabezas no funciona. Alguien tiene que ser el responsable. A alguien tenemos que rendirle cuenta. ¿Sí? Y no nos tiene que pesar por eso. Por eso los oficios ministeriales que fueron puestos por Dios nos entrenan para un sacerdocio real y legal. ¿Para qué? Para que todos podamos llevar en el sacerdocio, someter todo bajo el dominio de Cristo. Si yo soy, diga, yo soy sacerdote, pero dígalo con ganas. Diga, yo soy hijo, yo soy heredero, somos coherederos, pero también ¿qué somos? Reyes y sacerdotes. Por eso, amados, que el servicio a los santos es una función espiritual. La verdadera satisfacción de todos los hijos de Dios es posible cuando se cumple con la vocación. Todos vinimos a la tierra con una vocación. Todos. Algunos ya la descubrimos, otros están buscándola, otros están ahí en desarrollo. ¿Para qué Dios? ¿Qué gracia Dios me dio? ¿Sí? ¿Para qué? Porque todos vinimos con una vocación, un don, un talento, una habilidad, una vocación. ¿Sí?
Hay gente que por razones económicas o por lo que sea, está haciendo algo que no le gusta. ¿Han escuchado eso? A mí me ha pasado estar haciendo cosas que a mí no me gustaban. Pero la tenía que hacer ¿por qué? ¿Por necesidad? ¿Sí? Yo no creo que nací para esto. Porque siempre había en mí un pensamiento, yo no voy a vivir toda la vida de esto. Yo no nací todavía para hacer esto. Por eso fui cambiando, iba buscando, porque no me quería conformar a algo que no me satisfacía. Por más que lo tenía que hacer por una cuestión económica, porque teníamos que llevar el plato de comida a la casa y todo lo demás, pero digo, en algún momento se tiene que destrabar algo donde yo pueda funcionar en aquello para lo que Dios me creó. Claro, el resignarse en la vida a decir, bueno, me tocó esto y acá, en esto me quedo y acá moriré, acá me voy a jubilar con esto, cuando vos sabés que naciste para otra cosa, para algo más de lo que estás haciendo. Y no porque lo que estás haciendo sea malo o sea algo menor o inferior o lo que sea. Simplemente no es tu vocación. ¿O no? Por eso qué importante, chicos, que ustedes se preparen, que descubran la vocación y se entrenen en esa vocación. Que no vayan en contra. Hoy todo el mundo quiere ser youtuber. Quieren salir en YouTube. Pero saben que los youtubers, muchos están dejando las redes, porque saben que tiene un límite eso. Que están para otra cosa, no para hacer videitos toda la vida. Mirá cómo tomo agua, mirá, porque el vaso es este. ¿Cuánto video va a hacer de lo mismo? Claro. Y se piensa que con eso, no, amado, diga, la verdadera satisfacción será cuando podamos vivir y disfrutar de nuestra vocación. Por eso el Señor nos dice que cuidemos la vocación, que cuidemos la vocación, no la masita vocación. Hoy todavía nos cuesta entender lo que dice el libro de Hebreos, que hubo un cambio de sacerdote, que hubo un cambio de ley y que hay otro orden. Y que si seguimos, y que muchas veces se sigue con la mentalidad arónica, aplicando los principios de otros pactos, eso hace que haya pérdida de efectividad. Y muchas veces las congregaciones terminan desconfiguradas. ¿Sí? Eso pasó mucho en la pandemia. En la pandemia hubo una crisis. Por eso muchas congregaciones cerraron, muchos pastores lamentablemente también murieron, pero muchos cerraron en ese momento porque no supieron qué hacer. Porque habían construido una congregación en base a ellos y en base a un templo. Y cuando el templo se cerró, ¿sí? Pero la iglesia no la detiene nadie. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer sobre la iglesia. Entonces, la iglesia no tiene límites. Pero cuando nosotros sacamos de lo que es original, lo sacamos de eso, lo desconfiguramos. ¿Se dice así? ¿Está bien? Tengo una anécdota de eso. Cuando llegamos a Ushuaia en el año 93, el pastor Roberto tenía una computadora del momento, viejita, blanco y negro, esas cosas grandotas, esos monitores que pesaban 300 kilos, ¿sí? Unas teclas duras, una cosa, todo blanco y negro. Y me explicó algunas cosas mientras yo estaba, todavía no había llegado mi esposa y mis hijas, estaba solo, entonces los domingos me enseñaba así un poquitito, o sea, y por ahí me dejaba solo, y yo me empecé a meter, y le hice un enrollo en la computadora que llegó un momento que se bloqueó todo y no anduvo más. Entonces tuvo que llamar
a un, ¿cómo se llaman los que arreglan la computadora? El técnico a ver la computadora y yo había creado un disco rígido aparte del que tenía. El técnico decía, no sé cómo lo hizo. El técnico. ¿Te imaginas? Yo menos. Simplemente por tocar hasta que se bloqueó. Diga desconfigurar. Entonces cuando sacamos del diseño se desconfigura. Y a la iglesia le pasó eso. ¿Sí? En ese cambio, en esa mezcla de roles, cuando el sacerdocio era para los pastores y para ya algunos, y el resto de una palabra que era laico, o miembro de una congregación, o miembro, cuando en realidad nunca esa terminología fue parte de la iglesia, sí fue parte de una religión, pero no de la iglesia. La iglesia, ellos entendieron desde el principio que eran reyes y sacerdotes. ¿Te imaginás que ellos no podían depender de nadie? Estaban siendo perseguidos, eran encarcelados. Pablo, que era el apóstol que les podía enseñar, estaba preso. Los demás discípulos también estaban huyendo. Entonces, si ellos no ejercían el sacerdocio, estaban fritos. Si ellos no ejercían autoridad, si ellos no ejercían el rol que tenían que ejercer, quedaban automáticamente fuera. Y sin embargo, lo hicieron tan bien que en esos primeros 300 años lo llenaron todo del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dependiendo de que alguien les venga a orar, de que alguien los visite, de que el pastor ore por el nene que es rebelde. No, ellos oraban, ellos les enseñaban, ellos los instruían, ellos pasaban tiempo con los hijos y los instruían en la palabra y les daban herramientas. Por eso muchos entienden que cambió la ley, pero siguen todavía en el pacto arónico y siguen creyendo, enseñando, hablando, usando la terminología del viejo pacto. Ya no funcionamos bajo el patrón del viejo pacto, ese sacerdocio humano y por sucesión ahora en Cristo fue entregado a todos los hijos de Dios, a todos. Amén. Dios es legal y solo responde a la legalidad establecida en el mayor y mejor pacto, el de su Hijo. Una sola vez y para siempre fue el perfecto. Entonces Dios se mueve en la legalidad de ese pacto establecido con la sangre del Hijo. ¿Sí? Entonces, por más que nosotros hagamos de corazón las cosas, no, hay que hacerlas con sabiduría, con entendimiento. Por eso Jesucristo es un sumo sacerdote, es el sumo sacerdote y ha establecido un reino de sacerdotes que operan desde ese orden superior. Por eso nosotros tenemos que asumir la responsabilidad porque ya tenemos la asignación por una posición dada por Dios. Diga, tengo la posición. Ahora tengo que ejercerla porque también tengo la autoridad. ¿Sí? Y tengo la capacidad porque el Espíritu Santo me asiste. ¿Sí? Entonces no estoy solo en esta. Tengo la asistencia personalizada del Espíritu Santo que me va a dar la capacidad para instruir y enseñar a nuestras generaciones. El nuevo pacto no es el viejo pacto mejorado o emparchado. El nuevo pacto habla de una nueva esencia, nunca antes creada. Este nuevo pacto no tiene absolutamente nada que ver con los pactos anteriores. Es algo superior. ¿Sí? Por eso ya en Cristo no hay diferencias ni sociales, ni culturales, ni raciales, ni de posición espiritual. Ante Dios, espiritualmente, todos somos reyes y sacerdotes. Diga todos. ¿Le interesa esa noticia o no? ¿Seguro? Porque ahora es mucho más fácil. ¿Sí? Cuando yo asumo el rol que tengo como hijo de Dios, puedo encontrar la efectividad. Ahora, hay cosas que tuvieron que ser removidas
porque en la mente de los hombres estaba una de las cosas que tuvo que ser removida en la iglesia del primer siglo y bajo el nuevo orden sacerdotal, el tema del templo. ¿Viste? Todavía estaba en pie el templo de Jerusalén. Entonces vamos a la iglesia, ¿sí? Famoso dicho, que nos acompañó hasta estos días. Vamos a la iglesia, ¿sí? Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a la casa de Dios. Entonces, claro, nosotros bajamos a lo natural, lo eterno.